Bien, chicos, vamos a ver ahora descomposición en factores primos de un número natural. ¿Qué significa descomposición en factores primos de un número natural? ¿Ya? A un número natural nosotros los podemos descomponer en factores primos. ¿Eso qué significa, Miss? ¿Qué significa descomponer a un número natural en factores primos? ¿Ya? Es descomponer en factores primos a un número natural significa que al número natural, cualquier número natural, se puede expresar, o sea, al número cualquiera, un número natural cualquiera, yo lo puedo expresar como el producto, ¿sí?, de las potencias o el producto de potencias de números primos. ¿Sí? O sea, yo a un número lo puedo expresar como el producto, o sea, como la multiplicación de potencias donde las bases de esas potencias son números primos. Eso significa descomposición de un número. ¿Ya? A dicha expresión se le llama descomposición de un número en factores primos. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes le digan descompongan un número en factores primos, ¿no?, en la descomposición de sus factores primos, quieren decir que al número lo van a convertir en una multiplicación de potencias donde las bases de esas potencias son números primos. Y Missy, ¿cómo hago eso? Fácil. ¿Ya? Para eso se hace lo siguiente. ¿Qué tenemos que hacer? Simplificar. Simplificar el número. Tenemos que ir simplificando. ¿A eso qué se refiere? Ir sacándole la mitad hasta que ya no tenga mitad, luego voy sacando tercia hasta que ya no tenga tercia, paso a sacar cuarta hasta que no tenga cuarta, luego quinta, luego sexta, hasta que el número se reduzca a 1. ¿Ya? Y para eso tenemos que hacer el esquemita, ¿no?, de la descomposición. ¿Cómo es ese esquemita de la descomposición? Trazar una línea vertical y colocar el número a descomponer en la parte superior izquierda. ¿Ya? Luego vamos a ir dividiendo. Simplificar significa dividir, ¿no? Vamos a ir simplificando, dividiendo el número, ¿no? Empezando por el menor divisor, o sea, empezando por el divisor 2, o sea, dividiendo entre 2. Luego pasando al divisor por 3, o sea, sacando tercia. Luego pasar al divisor por 4, sacando cuarta. Luego pasar al divisor por 5, sacando quinta. ¿Ya? Acá puedes aplicar los criterios de divisibilidad para saber si la división será exacta o no. Colocas el divisor, el número primo en la parte superior derecha y el cociente debajo del primer número. Y finalmente vas a repetir el proceso hasta que en la parte izquierda el número se reduzca a 1, o sea, hasta que aparezca el 1. ¿Ya? Eso quiere decir que la descomposición ha terminado. Mis, no entiendo. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vamos a descomponer el número 60. ¿Ya? Ahí dice, descompón canónicamente. Canónicamente también significa descomponerlo en factores primos. Descomposición canónica. ¿Sí? También se le conoce como a la descomposición en factores primos de un número, también se le conoce como descomposición canónica. Si ustedes entonces leen descomposición canónica, significa que a ese número lo van a descomponer en sus factores primos. Y ya nos decía, ¿no? Primer paso, trazamos una línea vertical. En la parte izquierda se coloca el número, el 60, y luego me decía, vamos a dividir a ese número por el menor número primo, o sea, por el menor divisor. En este caso, el menor divisor es 2. ¿Sí? El menor divisor primo. Y 2 es el primer número primo. Entonces, dividimos entre 2, eso significa sacar mitad. Sacamos mitad de 60, 30. 30 se puede seguir dividiendo entre 2, sacamos mitad, que es 15. Ahora 15 no tiene mitad. No puedo dividir entre 2, pasaría a dividir entre 3. O sea, saco tercia, que es 5, y el 5 no se puede dividir entre 3, se puede dividir entre 5, entonces sacamos quinta, y aparece el 1. O sea, quiere decir que el 60 se redujo a 1. ¿Ya? Entonces, luego de hacer eso,
¿qué voy a hacer? Estos divisores, ¿no?, que he utilizado los voy a multiplicar. O sea, la descomposición va a ser el producto de eso. De 2 por 2 por 3 por 5. ¿Ya? Ahora, como acá hay una multiplicación repetida del 2 dos veces, yo lo expreso como una potencia. 2 por 2 es igual a 2 al cuadrado. Acá simplemente por 3 a la 1 y por 5 a la 1. Entonces, el 60 descompuesto en sus factores primos es 2 al cuadrado por 3 por 5. Y quedó, como ustedes pueden ver, el 60 quedó expresado en la multiplicación de potencias donde las bases son números primos. El 2 es primo, el 3 es primo y el 5 es primo. O sea, está expresado en el producto de sus factores primos. ¿Ya? Entonces, eso es descomposición canónica. Expresar al número que inicialmente era 60 y se convirtió en la expresión de 2 al cuadrado, o sea, 60 es igual a 2 al cuadrado por 3 por 5. ¿Eso qué quiere decir, Miss? Ok, ya. ¿Qué quiere decir entonces que la descomposición de 60 es 2 al cuadrado por 3 por 5? ¿Sí? Eso quiere decir que los factores primos, o sea, los divisores primos del 60, son las bases de estas potencias que se están multiplicando. ¿Cuáles son las bases? El 2, el 3 y el 5. Entonces el 2 y el 3 y el 5 vienen a ser los divisores primos, o también se le dice factores primos, del 60. ¿Eso qué me llega a concluir? ¿Qué concluyo de eso? Que para qué sirve la descomposición en factores primos de un número, para saber cuáles son, o para hallar sus divisores primos. Las bases de esas potencias son los divisores primos. 2, 3 y 5. ¿Ya? Para eso sirve entonces la descomposición canónica. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a hacer la descomposición canónica del 100. O sea, descomponer al 100 en sus factores primos, en el producto de sus factores primos. Entonces al 100 lo voy a colocar en este esquema, hago una raya vertical y a la izquierda coloco el 100. Y voy a ir dividiendo entre el menor divisor primo. Y el menor divisor primo es 2. Entonces sí se puede sacar mitad, que sería 50. Al 50 pues, se puede seguir sacando mitad, que sería 25. 25 ya no tiene mitad, pasaría a probar con el siguiente divisor primo, que es 3. 25 no tiene tercia. El siguiente divisor primo es 5. Y 25 sí tiene quinta, porque termina en 5, que sería 5. Y 5 obviamente sigue teniendo quinta, porque es 5. Y 5 entre 5, 1. Cuando ya aparece el 1, quiere decir que hay acá. Entonces, la descomposición viene a ser el producto de estos factores. 2 por 2 por 5 por 5. ¿Sí? Entonces, yo digo que el 100 descompuesto canónicamente, aquí el 2 está repitiendo 2 veces su multiplicación, por eso dice 2 al cuadrado. Y el 5 también, 2 veces, por 5 al cuadrado. ¿Ya? Entonces 100 es igual a 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. Esta viene a ser la descomposición. ¿Y para qué me servía la descomposición? Para saber cuáles son sus divisores primos. Y eran las bases, ¿no? En este caso es el 2 y el 5. Entonces 2 y 5 son divisores primos de 0. Muy bien. ¿Ya? Esos serían entonces los factores primos, o también conocidos como divisores primos. El 2 y el 5. Bien, siguiente, vamos a ver la propiedad de los divisores de un número. Vamos a ver qué propiedades cumplen los divisores de un número. A ver, primera propiedad, ¿no? ¿Qué me dice esta propiedad? Esta propiedad está relacionada o se refiere a la cantidad de divisores que tiene un número, ¿ya? Con esta propiedad yo voy a poder hallar cuántos divisores tiene un número. ¿Ya? ¿Qué me dice? Para calcular la cantidad de divisores de un número, se debe sumar la unidad a cada exponente de su factor primo hallado y luego los resultados obtenidos de aumentar en 1, a esos resultados multiplicarlos entre sí.
¿Ya? Nuevamente repito, ¿cómo voy a calcular la cantidad de divisores de un número? Voy a tener que a los exponentes, ¿sí?, de cada factor primo del número, aumentarlo en 1 y luego multiplicarlos entre sí. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que para yo utilizar esta propiedad, el número previamente, o sea, antes de hacer esto, tiene que estar descompuesto canónicamente. ¿Ya? Entonces, para yo poder calcular la cantidad de divisores de un número, primero tengo que hacer la descomposición de sus factores primos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero los exponentes, pues, ¿no? Porque los exponentes los aumento en 1 y luego los multiplico. Entonces, como yo necesito los exponentes, necesito hacer la descomposición. Los exponentes de sus factores primos, entonces necesito expresar al número en el producto de sus factores primos. ¿Ya? Luego cojo los exponentes, los aumento en 1, los multiplico y ya tendré la cantidad de divisores del número. Ejemplo, ¿no? Dice, ¿cuántos divisores tiene el número 72? ¿Ya? Entonces, aquí, para poder calcular la cantidad de divisores necesito los exponentes. Y para tener los exponentes necesito descomponer el 72 en el producto de sus factores primos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es eso. Realizar la descomposición canónica de 72. Entonces acá vamos a empezar simplificando. Sacamos mitad, que es 36. 36 sigue teniendo mitad, que es 18. 18 tiene mitad porque es número par, que es 9. 9 ya no es número par, no tiene mitad, pero sí tiene tercia, que es 3. Y 3 tiene tercia, que es 1. Y ya cuando se redujo a 1 el número, ahí acá. Por lo tanto, el número expresado en el producto de sus factores primos sería así, ¿no? 2 por 2 por 2 por 3 por 3. ¿Ya? Entonces aquí la multiplicación del 2 se repite 3 veces, entonces lo planteo como una potencia de base 2, exponente 3, 2 al cubo. Y el 3 está repitiendo 2 veces su multiplicación, entonces lo planteo como potencia, sería 3 al cuadrado. Ahora sí, ya tengo el número descompuesto, ya tengo cuáles son los exponentes, ya sé cuáles son sus divisores primos, pero para hallar la cantidad de divisores solo me importan los exponentes. Entonces cojo los exponentes y los aumento en 1. A este 3 lo aumento en 1 y a este 2 más 1. Y esos resultados los multiplico. 3 más 1, 4, 2 más 1, 3, 4 por 3, 2. Entonces, la cantidad de divisores será 12. ¿Ya? 4 por 3, 2. Entonces, haciendo yo esto, hallando la cantidad de divisores, ¿ya? La cantidad de divisores totales, ¿no? Esta relación, esta propiedad me permite hallar la cantidad de divisores totales que tiene un número. En total, el 72 tiene 2. ¿Ya? Ahora, cuando vimos el análisis de los divisores de un número, también vimos otra propiedad, ¿no? Donde me decía que de la propiedad anterior me decía que la cantidad de divisores de un número es igual a la cantidad de divisores primos más la cantidad de divisores compuestos más la unidad. Entonces, de esta otra relación, yo voy a poder ayudarme para poder calcular cuántos divisores compuestos tiene. ¿Ya? Pero para eso necesitaría tener, ya tendría esto, tendría que tener cuántos divisores primos tiene. Y los divisores primos, ya lo habíamos explicado en lo anterior, son las bases. Los divisores primos son las bases de esta multiplicación. Vendría a ser 2 y 3. Esos son los divisores primos. El 2 y el 3. ¿Cuántos son en total? 2. Entonces tengo que 2 divisores primos. Entonces en total son 12 y primos son 2. Yo puedo saber ya de frente cuántos son compuestos, ¿verdad? En este caso sería, por lo tanto, la cantidad de divisores compuestos
Va a ser acá 2 más 1, 3, un número que sumado con 3 me dé 12, el 9, ¿verdad? 9 más 2, 11, más 1, 12. Y el cantidad de divisores será 2. Entonces, cantidad de divisores compuestos es 9. ¿Ah? Tiene 9 divisores compuestos. ¿Sí? Entonces, esta propiedad, ¿sí?, me permite no solo conocer los divisores totales, sino también puedo hallar los divisores primos. Y con la relación anterior, es decir, con la propiedad anterior, también puedo saber cuántos son compuestos. ¿Eh? Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de aplicación. Me dice, realiza la descomposición canónica de 120 e indica cuántos divisores primos tiene. Entonces ya les he dicho que la descomposición canónica significa la descomposición en factores primos. Entonces al 120 lo vamos a descomponer en sus factores primos. Trazamos la línea y empezamos a dividir, o sea, a simplificar. Saco mitad, 60, mitad, 30, mitad, 15, tercia, 5, quinta. Entonces el 120, haciendo la descomposición canónica, quedó así, ¿no? 2 por 2 por 2. Acá el 2 se multiplica, se repite su multiplicación 3 veces, entonces sería 2 al cubo. Del 3 hay una sola vez, entonces por 3 y el 5 también. Esa sería la descomposición canónica. ¿Ya? Ahora, aparte de hacer la descomposición canónica, me pedía indicar cuántos divisores primos tiene. Y para eso voy a hallar la cantidad de divisores totales. Y para hallar la cantidad de divisores totales necesito los exponentes. Acá es 3, acá es 1, acá es 1. Cojo este exponente, lo aumento en 1, le multiplico por el otro exponente aumentado en 1 y más el tercer exponente aumentado en 1. Aumentado en 1. ¿Ya? Entonces ya tengo que la cantidad de divisores totales es 4 por 2, 8 por 2, 16. ¿Ya? Entonces, ¿pero a mí me pide la cantidad de divisores totales? No, me pide cuántos divisores primos tiene. Entonces, a ver, para eso vamos a ver cuáles son los divisores primos. ¿Ya? Y haciendo la descomposición canónica, yo también puedo hallar la cantidad de divisores primos. Entonces, cantidad de divisores primos. En este caso, bueno, antes de hallar la cantidad, primero, ¿cuáles son los divisores primos? Entonces, los divisores primos vienen a ser el 2, las bases de las potencias, ¿no? El 3 y el 5. Esos vienen a ser los divisores primos. ¿Ya? Ahora sí. Entonces, si ya tengo la cantidad, cuáles son los divisores primos, ya puedo saber cuántos son en total. Entonces, la cantidad de divisores primos es 1, 2, 3. Entonces, ya tengo la cantidad de divisores primos. Ya tengo la cantidad de divisores totales. Aunque ahí me quedaría, ¿no? Me dice cuántos divisores primos tiene 3. Ahí sería la respuesta, pero también si quiero puedo hallar, teniendo ya el total de divisores y cuántos son primos, puedo hallar la cantidad de divisores compuestos. ¿Sí? ¿Y cómo voy a hallar la cantidad de divisores compuestos? Pues de la relación, ¿no? De esta relación me decía que la cantidad de divisores total es igual a la cantidad de divisores primos
más cantidad de divisores compuestos más 1. ¿Ya? Entonces yo quiero la cantidad de divisores primos, perdón, compuestos. Entonces tendría que restar el total, que es 16, y esto pasarlo acá a restar con el menos 1. Y la cantidad de primos también pasaría a restar, que es 3. Entonces la cantidad de divisores compuestos sería en 12. Pero eso no me pide, ¿no? Me pedían acá, que sería 3. Ya, pero si quiero puedo hallar más, ¿no? Se puede. Sí, entonces, ¿por qué me pedían entonces descomponer canónicamente el 120? Porque después me iban a pedir que indique cuántos divisores primos tiene. Y para saber los divisores primos tengo que al número descomponerlo canónicamente, es decir, expresarlo en el producto de sus factores primos. Y para eso tengo que dividir, ¿no? Sacando mitad 60, mitad 30, mitad 15, tercia quinta, quinta 5. ¿Ya? Entonces la descomposición del 120 sería 2 al cubo por 3 por 5. Bien, ya con ese dato, entonces ya descompuesto el 120, ya puedo hallar cuántos divisores en total hay, la fórmula, ¿no? Cojo los exponentes aumentados en 1, 3 más 1, 4, 1 más 1, 2, 1 más 1, 2. Sería 4 por 2, 8, por 2, 16. Total, cantidad de divisores totales. Son 16. Entonces, ahora, las bases vienen a ser los divisores primos. Entonces, ¿cuáles son los divisores primos? El 2, el 3 y el 5. Ahora, ¿qué me pedían? ¿Cuántos primos son? Ah, contamos. 1, 2, 3. Y listo. ¿Ya? Bien, vamos a ver otro ejemplo más. Me dice, calcula la diferencia entre la cantidad dividida de 90 y 100. Calcula la diferencia entre la cantidad dividida. No, calcula la diferencia entre la cantidad de divisores de 90 y 100. Entonces tengo que hallar la cantidad de divisores de 90. Y también tengo que hallar la cantidad de divisores de 100. ¿Cómo voy a hallar la cantidad de divisores 90? Haciendo la descomposición canónica del 90. Mitad 45, tercia 15, tercia 5, quinta 9. Entonces 90 va a ser igual a 2 por, acá se repite 2 veces el 3, 2 por 3 al cuadrado por 5. Lo mismo voy a hacer para hallar la cantidad de divisores de 100, descomponer en el producto de sus factores primos. Mitad 50, mitad 25, quinta 5, quinta 1. Entonces acá tenemos que el 100 descompuesto en sus factores primos sería 2 al cuadrado por 5 al cuadrado. ¿Ya? Ok, entonces ya tengo descompuesto, todavía no he hallado, ojo, ¿no? Todavía no tengo la cantidad de divisores ni de 90 ni de 100. Lo que he hecho primero primer paso, es hacer la descomposición canónica. Ese es el primer paso. Descomposición canónica. Entonces acá también, ¿no? Primer paso siempre es hacer la descomposición canónica. Luego que se hace la descomposición canónica, ya, segundo paso, puedo calcular la cantidad de divisores total del 90. Para eso me interesan los exponentes aumentados en 1. Acá sería este exponente 1, lo aumento en 1, por el otro exponente que es 2, lo aumento en 1, por el otro exponente que es 1, más 1. Entonces la cantidad de divisores en total que tendrá 90 va a ser 2 por 3, 6, y 6 por 2, 12.
tiene 12, 90 tiene 12 divisores en total. ¿Sí? Lo mismo voy a hacer para el 100. ¿Ya? Vamos a calcular la cantidad de divisores en total utilizando la propiedad. La propiedad me dice que coja los exponentes y los aumente en 1, 2 más 1 por el otro exponente aumentado en 1. 2 más 1, 3, 3 por 3, 9. Entonces cantidad de divisores en total de 100 es el 9. ¿Qué me está pidiendo? La diferencia entre esa cantidad de divisores. Entonces nos piden aquí restar esa cantidad. Obviamente el mayor menos el menor. 12 menos 9, 3. Y listo. Fácil, fácil, recontra fácil. Otro ejemplito más, ¿ya? Vamos, aquí me dice, ¿cuántos divisores tiene el 108 al cubo? ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer es descomponer la base, acuérdense, ¿no? Para poder hallar la cantidad de divisores de un número, lo primero es hacer la descomposición canónica. Entonces, cogemos al 108, sacamos mitad, que es 54, mitad 27, tercia 9, tercia 3, tercia 1. Entonces el 108 descompuesto sería 2 por 2, que sería 2 al cuadrado, por 3 por 3 por 3, 3 veces 3, 3 al cubo. ¿Ya? Entonces 108 su descomposición sería así. Ahora sí ya puedo hallar la cantidad de divisores totales de 18. Entonces para eso cojo los exponentes aumentados en 1. 2 más 1 por 3 más 1. 3 por 4, 2. Entonces la cantidad de divisores en total del 108 son 2. Y esa es la respuesta. Bien. Esa sería entonces la respuesta. Vamos con este último ejemplito. ¿Ya? Miren, ¿qué nos dice este ejemplo acá? Calcula la cantidad de divisores de la expresión A, que es igual a 4 al cubo, por 14 a la quinta, por 63 a la cuarta. ¿Sí? Bien. A ver, aquí por favor no se les vaya a ocurrir sacar la potencia de 4 al cubo, sacar la potencia de 14 a la 5, sacar la potencia de 63 a la 4 y luego multiplicar. No. ¿Ya? Aquí recuérdense, tienen que aplicar las relaciones pertinentes. En este caso, pues tienen que aplicar las relaciones, es decir, las propiedades pertinentes a los números primos y los números compuestos. ¿Ya? Entonces, ¿qué me piden? Me piden la cantidad de divisores. Entonces acá me tengo que acordar la propiedad. ¿Qué me dice la propiedad? Que para poder hallar la cantidad de divisores, lo primero que tengo que hacer era descomponer el número. Y si yo me fijo acá, A, el número A, o la expresión A, ya está descompuesta. Pero, ojo, ¿no? El número tenía que estar, primer paso, es descomponer canónicamente el número. ¿Eso qué significa? Descomponerlo en el producto de sus factores primos. Y aquí, si bien es cierto, el número A está descompuesto, pero no está descompuesto, o sea, no está expresado en el producto de sus factores primos, porque 4 no es factor primo, o sea, no es número primo. 14 no es número primo, 63 tampoco es número primo. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Terminar de descomponer. O sea, está descompuesto, pero a medias. No está terminado. Todavía falta descomponer en sus factores primos. Entonces, es lo que vamos a hacer. Vamos a terminar de descomponer. Para eso voy a descomponer el 4. Las bases voy a descomponer. ¿Y cómo lo descompongo 4? Pues hago mitad, ¿no? Simplificando. Mitad de 4, 2, mitad 1. Por lo tanto, 4 es igual a 2 por 2, que es 2 al cuadrado. Entonces, 4 descompuesto canónicamente es 2 al cuadrado. Pero todo esto está elevado al cubo. Por lo mismo hago con el 14. Lo voy a descomponer. Para eso simplifico mitad 7, 7. Entonces el descompuesto 14 es 2 por 7.
pero todo a la 5, dicen. Por lo mismo vamos a hacer 64, vamos a simplificar. Tiene tercia, que es 21, tercia también, que es 7, y 7 tiene 7. Entonces la descomposición es 3 al cuadrado por 7 a la 4. ¿Ya? Aquí yo tengo multiplicaciones de potencias, y aquí tengo potencia de potencia, acá tengo potencia de un producto y acá también. Entonces tengo que aplicar las propiedades de la potenciación que vimos en aritmética en la unidad anterior. ¿Ya? Y me decía la propiedad, una potencia de potencia, que es igual a la misma base de la potencia elevado a la multiplicación de los exponentes. 2 por 3, 6. Ahora acá, ¿qué tengo? Acá tenía entonces potencia de potencia. ¿Qué tengo acá? Tengo también una potencia, pero de un producto. 2 por 7 es un producto. ¿Qué me dice la propiedad? Que este factor se separan, ¿no? Se separan en la multiplicación de cada factor elevado a la misma potencia. Entonces aquí, pero voy a bajar 2 a la 6, está muy arriba. Vamos a bajarlo un poquito más abajo. Entonces acá sería 2 a la 6 por... Y acá entonces lo separamos. Sería 2 a la 5 por 2, por 7 a la 5. Por, ¿qué tengo aquí? También tengo potencia de un producto. Propiedad de la potenciación. La misma de la anterior, ¿no? Entonces separo, esta multiplicación lo separo en la multiplicación de cada factor elevado a este exponente. Entonces 3 al cuadrado a la cuarta por 7 a la 4. Bien, 2 a la 6, no voy a sacar la potencia de 2 a la 6, lo dejo como 2 a la 6. 2 a la 5 también lo copio igual, 7 a la 5 lo copiamos igual. Aquí tengo una potencia de potencia. Misma base, se multiplican los exponentes. 2 por 4, 8 y por 7 a la 4. Muy bien, ¿qué voy a hacer aquí? A ver, ¿qué tengo? Tengo multiplicaciones de potencia, entonces acá también voy a tener que seguir aplicando las propiedades de la potenciación. Es decir, voy a buscar potencias de igual base para aplicar la propiedad de multiplicación de potencias de igual base. Entonces aquí tengo multiplicación de potencias de igual base. Vamos a poner ahí la propiedad. Multiplicación potencias igual base. ¿Sí? ¿Dónde más tengo multiplicación de potencias de igual base? El 7 a la 5 con el 7 a la 4. Multiplicación potencia igual base. Y el 3 a la 8 solito. Entonces aplicamos la propiedad que me decía la propiedad de la multiplicación de potencias de igual base, misma base, y se suman los exponentes, 6 más 5, 11. Por, aquí también, misma base 7, y se suman los exponentes, 5 más 4 y 9. Y por 3 a la 8. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Ahora sí A ya está descompuesto en el producto de sus factores primos. O sea, 2 es divisor primo, factor primo, 7 es factor primo, divisor primo, que es lo mismo, y 3 también es divisor primo, factor primo. Entonces ahora sí ya podemos aplicar la propiedad para hallar la cantidad de divisores de la expresión A. Para eso solamente utilizo los exponentes, pero las tengo que aumentar en una, ¿no? 11 más 1, 12... por 9 más 1, 10, y por 8 más 1, 9. Entonces la cantidad de divisores va a ser 12 por 10, o 10 por 9, no, 12 por 10, 120, 120 por 9, 1080. Entonces la cantidad
de divisores que tiene la expresión A es 1080 divisores. ¿Y eso? Sí, entonces aquí hay que aplicar las relaciones pertinentes. No hacer de la forma ya a nivel primaria, no. Acá hay que utilizar nivel secundario. Bien, otro ejemplo más. Okay, tenemos otro ejemplo más, vamos a explicar. ¿Qué nos dice acá? Si el número n es, acá, datos, vamos a poner los datos. Si n dice que es igual a 12 elevado a la a por 18 y la cantidad de divisores de n es 96, nos pide calcular la raíz cuadrada de 8 por a más 1, ¿ya? Entonces, lo que tengo que hacer es hallar a, ¿ya? ¿Y qué viene a ser a? Viene a ser exponente de esta base, que es 12. ¿Y qué es 12? 12 es un factor del número n. Si ustedes observan acá, a n le están dando, n es un número, lo están dando expresado en el producto de sus factores, el 12 y el 18. ¿Ya? Y además le daban la cantidad de divisores. Entonces, del dato, ¿sí? Como me dan que la cantidad de divisores, o sea, me están dando como dato la cantidad de divisores en total de un número, entonces eso es lo que voy a empezar hallando, eso es lo que voy a hacer. Voy a hallar la cantidad de divisores de n, ¿ya? Ya les he dicho, siempre partimos del dato. Como en el dato me están dando la cantidad de divisores del número, entonces eso es lo que voy a hacer. Voy a hallar la cantidad de divisores de un número. Y para hallar la cantidad de divisores del número, lo primero que se tiene que hacer es descomponer canónicamente al número. ¿Ah? Ahora, del dato también al n le están dando, ¿sí? Nos están dando descompuesto, pero no nos están dando descompuesto canónicamente, porque recuerden que la descomposición canónica es descomponer en el producto de sus factores primos, y 12 no es factor primo, no es número primo, y 18 tampoco. Entonces voy a tener que descomponer estos números, estas bases. Porque estos son potencias, ¿no? Acá el exponente es 1. Entonces, voy a descomponer a las bases. ¿Sí? Los voy a descomponer como en factores primos. Entonces, ¿cómo se descompone? Simplificando, ¿no? A 12 saco mitad 6, mitad de 6, 3. Tercia, 3 no tiene tercia, no tiene mitad, perdón, tiene tercia y 1. Entonces, cuando se llega a 1, ahí se para, ¿no? Por lo tanto, 12 es igual a 2 por 2, o sea, 2 al cuadrado por 3. Entonces, al 12 descompuesto, lo escribo acá descompuesto, sería 2 al cuadrado por 3. Pero ese 2 estaba elevado a la A. Por el 18 hago lo mismo que hice con el 12, lo voy a descomponer. Mitad 9, tercia 3, tercia 1. Por lo tanto, el 18 queda descompuesto en 2 por 3 por 3, o sea, por 3 al cuadrado. Listo. Entonces aquí tengo la potencia de un producto. Propiedad. ¿Ya? Entonces aquí se separa, ¿no? Se separa cada factor y queda elevado en el mismo exponente. Entonces este 2 al cuadrado va a quedar elevado a la A por este 3 también elevado a la A. Y aquí, bueno, no tengo nada, lo dejo tal como está. ¿Ya? Este no se parece a ninguna propiedad. Ahora aquí tengo la potencia de potencia. Es propiedad. ¿Qué me decía la propiedad? Que es igual a la misma base y se multiplican los exponentes. 2 por A, 2A. Por 3 a la A, por 2, por 3 al cuadrado. ¿Qué tengo a continuación? Aquí tengo multiplicación de potencias.
¿Y qué voy a hacer? Buscar las multiplicaciones de potencias de bases iguales. Y aquí tengo, ¿no? Entonces aquí tengo una multiplicación de potencias de bases iguales. El 2 a la 2a por el 2. Y también el 3 a la a por 3 al cuadrado. También tenemos una multiplicación de potencias de bases iguales. Entonces vamos a aplicar acá la propiedad. Entonces aquí estos dos, misma base, y se suman los exponentes. Acá es 1, 2 elevado a la 2a más 1. Por, lo mismo hacemos con el 3 a la a y el 3 al cuadrado. Misma base 3 y sumamos los exponentes. A más 2. ¿Ya? Entonces ahora sí ya tenemos el número descompuesto canónicamente. Ahora vamos a hacer el segundo paso. Bien, entonces vamos a hacer siguiente paso. Entonces acá, segundo paso. Ahora sí voy a hallar la cantidad de divisores de n. ¿Ya? Entonces para eso tenía que tener previamente descompuesto el número. Sería 2 a la 2a más 1 por 3 a la a más 2. Entonces acá la cantidad de divisores de n se cogen los exponentes aumentados en 1. Entonces 2a más 1 por el otro exponente aumentado en 1. Ahora, la cantidad de divisores me da como dato, ¿no? Me decía que era 96. Entonces reemplazo. 96 va a ser igual a 2a más 2, ¿no? Porque 1 más 1 es 2. Por a más 3. Entonces voy a buscar un valor para a que reemplazado aquí me dé 96, o sea que multiplicado por 2 y sumado más 2 y sumado más 3 y multiplicado me dé 96, ¿ya? Entonces aquí pues vamos a probar con a igual a 2. Entonces acá sería 2 por 2 más 2 por 2 más 3, 2 por 2 4 más 2 6. Y 2 por 3, 5. 6 por 5 sale 96. No, 6 por 5 es 30. No. Vamos a probar con a igual a 3. Entonces sería 2 por 3 más 2. 3 más 3. Acá sería 2 por 3, 6 más 2, 8. 8 por 3 más 3, 6. 8 por 6. 48, no, estamos lejos todavía, ¿no? Vamos a probar con a igual a 5, a ver. Sería, acá no, ¿verdad? Sería 2 por 5 más 2 por 5 más 3. 2 por 5, 10, más 2, 12, y 5 más 3, 8, 12 por 8, 96. Entonces quiere decir que a es igual a 5. Ya tengo a, pero ¿qué nos pide? La raíz cuadrada de 8 por a, o sea 8 por 5 más 9. 8 por 5, 40, más 9 sería 49, y raíz cuadrada de 49, 7. O sea, a vale, lo que nos pide es 7. Esa sería la respuesta final. Está bien fácil este tema, chicos, ¿ya? Repasen, vean los ejercicios, los ejemplos resueltos, practíquenlo, vean las veces que les sale el video, hasta que puedan dominar esto. Ahora sí, les corresponde a ustedes aplicar lo comprendido.